Bueno, después de haber reflexionado un poco en tu propia mortalidad, espero que podamos seguir en nuestro estudio de la muerte y podemos enfocarnos en lo que dice el Nuevo Testamento. No siempre es bueno separar los testamentos y verlos así, pero quería por lo menos mostrarles que el Antiguo Testamento no destaca mucho acerca de este estado intermedio. Sin embargo, el Nuevo Testamento, específicamente por las cartas paulinas, nosotros tenemos una doctrina mucho más amplia. Más bien, yo diría que no hay nadie que habla más de los cielos que el mismo Hijo del Hombre, Jesucristo. Entonces, nosotros podemos hacer un estudio largo y profundo de todas las enseñanzas del cielo y llegar a una conclusión mucho más amplia. Para nosotros vamos a simplemente visitar algunos textos y volver a ellos para entender esta idea. En 2 Corintios 5, el apóstol Pablo dice así: bien sabemos que si deshace nuestra casa terrenal, es decir, esta tienda que es nuestro cuerpo, en los cielos tenemos de Dios un edificio, una casa eterna, la cual no fue hecha por manos humanas. Y por esto también suspiramos y anhelamos ser revestidos de nuestra casa celestial, ya que así se nos encontrará vestidos y no desnudos los que estamos en esta tienda que es nuestro cuerpo. Gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pero Dios es quien nos hizo para este fin, y quien nos dio su Espíritu en garantía de lo que habremos de recibir. Bueno, si te acuerdas, dijimos en la lección anterior que la muerte no es algo natural, es algo que Dios creó para castigar el pecado. Y aquí Pablo lo confirma. Nosotros somos hechos, ¿ya para cuál fin? Para recibir vida. Realmente somos hechos, creados para vivir eternamente. Y también acá Pablo utiliza la figura retórica, ¿no?, de la metáfora para hablar de nuestro cuerpo, que es como una tienda, y luego habla de un edificio. No sé si quiere decir algo en la comparación de los tamaños de esas cosas, o simplemente quiere señalar el hecho de que nos espera en el cielo un nuevo cuerpo. Ahora, hay mucha pregunta acerca de cuándo nosotros vamos a recibir este nuevo cuerpo. ¿Es en el momento de morir e irnos al cielo, o es más luego en el nuevo cielo y la nueva tierra? Yo diría que para poder entender Pablo, tenemos que ver que Pablo siempre habla de las promesas como garantías para nosotros ahora. Y eso a veces nos confunde, nos hace pensar que las cosas ya son ahora, pero yo no tengo un cuerpo glorificado ahora. Probablemente mi cuerpo glorificado no voy a llevar una panza tan grande, tampoco mis cejas quizás van a ser poco más ya polidas. El asunto es, nuestro cuerpo glorificado no tenemos todavía. Sin embargo, es parte de la ya y no todavía, porque nos es garantizado ya. Entonces, yo creo que aquí Pablo está diciendo que nosotros tenemos la esperanza de este nuevo cuerpo. Ya no tenemos que preocuparnos de ser desvestidos o desnudos. Recuerden esa imagen y ese simbolismo que trae desde Génesis 3, que cuando Adán y Eva pecaron, estuvieron avergonzados de su pecado y por eso se dieron cuenta que estuvieron desnudos. Entonces Pablo está jalando todas estas imágenes para ayudarnos a ver que lo que nos espera en el cielo es una glorificación por completo. Y luego él sigue en versículo 6. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, es decir, el cuerpo físico que tenemos ahora, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista.
pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Entonces, pausando ahí, Pablo entiende, ¿no?, que habitar con el Señor, que es el cielo, también lo que nosotros hemos llamado el estado intermedio, y más adelante vamos a ver por qué lo llamamos eso. Okay. Entiende que ahí es lo que significa habitar con el Señor. Cuando dice que estamos ausentes, mira, no está hablando de que Dios no es omnipresente, que no está aquí. No está diciendo eso. Tampoco está diciendo que nosotros no tenemos el Espíritu Santo morando en cada creyente. No, Pablo refiere al hecho de que nosotros no estamos en la plenitud de la presencia del Padre que está en los cielos. Entonces él sigue, por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces, primero, estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor, obviamente para los cristianos. Pero una pregunta, ¿por qué esta última parte de Pablo? Creo que para muchos de nosotros nos gustaría otra versión, otras palabras del apóstol. Y lamentablemente no es el único lugar donde la palabra de Dios habla de este tribunal de Cristo. En ese último versículo, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos. Espera, Pablo. Tú mismo nos has enseñado que la salvación es por la fe en Jesucristo y que son por los méritos de Jesús que nosotros somos salvos. Entonces, si son las obras de Jesús que me salvan, ¿cómo podemos entender que nosotros vamos a tener que dar respuesta por todo lo que nosotros hemos hecho o no hecho? Esta idea del tribunal o del juicio final es muy problemático y es muy perdido hoy en día. Me es interesante, me entristece también que realmente muchos cristianos ni piensan en estas cosas. Que nosotros solo esperamos la glorificación de nuestro cuerpo y alma en el cielo. Y nunca pensamos en lo que nosotros estamos haciendo ahora tiene importancia o no. Y eso es lo que sucede muchas veces en los campos reformados. Nosotros entendemos con mucha razón toda la soberanía de Dios y apreciando la soberanía de Dios, disminuimos tanto, prácticamente matamos la responsabilidad humana. Completamente quitamos de la vida cristiana nuestra idea de servir al Señor. Entonces, ¿cómo es que Pablo puede hablar de ser juzgados por nuestras obras mientras no es la salvación de Cristo o es sus obras que nos salva? Por supuesto, aunque nuestra salvación, que incluye nuestra vida eterna, se basa en los méritos de Cristo, la Biblia presenta vez tras vez la idea de que nuestras obras también serán juzgadas y evaluadas. Y que la experiencia de cada uno que pasa la vida eterna será conforme a sus obras. Mira, como dije, 2 Corintios 5 no es el único lugar que mira esto. Podemos ir a Salmos 62, 12, Proverbios 24, 12, Jeremías 17, 10, 32, 19, Mateo 16, 27, Romanos 2, 6, Romanos 14, 12, Apocalipsis 20 y 21. Es un concepto súper complicado, pero inevitable a la vez.
Cada persona, cristiano o no, nosotros mayormente pensamos que el juicio final es solo para los incrédulos, pero en ningún lugar realmente la Biblia presenta esa idea. Más bien que nuestra experiencia en el cielo va a ser conforme a nuestra vida aquí en la tierra. Ahora, yo les confieso que los primeros años de ser creyente, yo luchaba bastante con esta idea de lo que llaman los teólogos los tesoros en el cielo. Porque hay una parábola de los talentos de Jesús que parecía enseñar el opuesto, y yo rechazaba esta idea porque para mí, si uno conoce al Señor cuando es joven en comparación con una persona que es justo antes de su muerte, no hay ninguna diferencia, los dos reciben el cielo. Y eso es cierto, eso es cierto. Nosotros no deberíamos crear una doctrina mucho más allá de lo que las Escrituras nos enseñan. Y entonces Jesús, los apóstoles, los profetas no nos enseñan, ¿ok? Que según tus obras aquí en la tierra vas a tener una silla más cerca a Jesús o más cerca al trono. O que si tienes muchas obras en tu vida, vas a poder pasar más tiempo con Jesús en el cielo. Pero si realmente no eres un buen cristiano, llegas al cielo, solo vas a tener 2 minutos al día. Pero no más. No encontramos nada, absolutamente nada de eso en la Biblia. Sin embargo, sí vemos que Dios va a juzgar todas las cosas que nosotros hacemos. Jesús mismo nos enseñó que por nuestras palabras vamos a ser juzgados. Entonces no podemos evitar esta idea. Y cuando llegamos al libro de Apocalipsis, este es bien importante. Porque cuando leemos, por ejemplo, las cartas a las 7 iglesias, ¿qué encontramos a Jesús diciendo a ellos? El que persevere, ¿ya? El que tenga victoria, el que vence, recibirá ¿qué? Y luego Jesús le promete algo. Entonces, en nuestra escatología, esta idea es súper importante, que la muerte, siendo un castigo del pecado, nos lleva a Seol, el lugar de retribución, donde nosotros, cada uno de nosotros, creyente o no creyente, tenemos que responder por lo que hemos hecho o no hecho. Entonces nosotros como cristianos ahora deberíamos reflexionar si nuestra vida realmente refleja una transformación actual del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder honrar al Señor mientras tengamos tiempo. Ahora, esto no elimina la soberanía de Dios. Más bien, Efesios 2 habla de que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios planificó de antemano. Entonces, quizás queremos echarle culpa si nosotros somos salvos al último minuto antes de morir. Bueno, el asunto es que cada creyente, cada persona que recibe el Espíritu Santo en regeneración y cree con fe y arrepentimiento es salvo y va a recibir el cielo, va a recibir la vida eterna. Eso sí. Y me gusta como algunos teólogos lo han descrito en el sentido de que nosotros al ver Dios, todo lo que nosotros hemos hecho nos va a dar coronas. Pero tal como los ancianos en Apocalipsis, ¿qué vamos a hacer con las coronas? Vamos a tirarlas a los pies de nuestro Señor Jesús. Entonces, no estamos hablando de que vamos a tener una experiencia con más orgullo en el cielo. No va a haber gente en el cielo codiciando la mansión que tiene fulano de tal porque él fue un gran pastor por tantos años. No. No es así. Sin embargo, no podemos evitar esta idea de que todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Como dije, es un concepto muy complicado. Y como dije, la muerte para todo cristiano es la victoria sobre el pecado.
Por eso yo siempre he pensado que el rol principal del pastor, aparte quizás de hacer discípulos, claro, esa es la misión de la iglesia, pero específicamente del pastor es preparar a la gente a morir bien. Si nosotros podemos ayudar y acompañar a las personas a su muerte y para morir bien, estamos haciendo un buen trabajo. Un puritano, Thomas Adams, desde el siglo XVII, fue llamado el Shakespeare entre los puritanos. Él dijo: pasamos nuestros años suspirando. Es un valle de lágrimas, pero la muerte es el funeral de todas nuestras penas. Dijo: pasamos nuestros años suspirando. Es un valle de lágrimas, pero la muerte es el funeral de todas nuestras penas. Y de eso podemos dar muchas gracias. Entonces, hablemos un rato ya de un sumario. Hasta aquí, ¿dónde estamos? Hasta aquí, ¿qué tenemos? Bueno, primero, la muerte es un castigo del pecado. No podemos evitarlo, como yo dije desde el principio. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Vimos en Génesis 2 y 3 que al comer del árbol prohibido recibieron la muerte. No es algo natural, pero sí nacemos espiritualmente muertos. Por el pecado de Adán, nosotros nacemos ya con el pecado en nuestros cuerpos y en nuestra naturaleza. Espiritualmente, como Efesios 2, Colosenses 2, dice Pablo que nosotros estábamos muertos en nuestro pecado. Obviamente no está hablando de que estábamos muertos físicamente. Estaba hablando de nuestra muerte espiritual. Y solo hay una solución a esa muerte espiritual, y es la reconciliación con Dios. Si volvemos, por ejemplo, a 2 de Corintios 5, donde Pablo estaba hablando de nuestra muerte espiritual y queremos ser revestidos, no desvestidos, más adelante en ese pasaje, todo el resto del pasaje, Pablo está hablando del ministerio de reconciliación. Entonces, lo que nosotros anhelamos y necesitamos es reconciliarnos con Dios. Ahora, también nacemos bajo la condenación de la muerte física. No solamente nacemos espiritualmente muertos, necesitando una resurrección espiritual, pero también nacemos ya bajo la condenación de una muerte física. Muchos hacen la pregunta, por ejemplo, si estando en Cristo nosotros somos revivificados para la vida en el Espíritu, ¿por qué seguimos entonces a experimentar la muerte física? Bueno, no hay respuesta. Es una buena pregunta, pero la Biblia nunca menciona eso. Hay pocas personas en toda la Biblia que fueron al cielo sin morir, como Elías. El asunto es, Dios nos deja pasar todavía la muerte física, pero esto ya no es una condenación para el cristiano, como dice Romanos 8:1. Y la muerte física tiene solo una solución, o una sola solución: la resurrección y la glorificación. Por eso podemos pensarlo un poco que otra vez estamos experimentando el ya y no todavía, al si noc niet, ¿no? Que tenemos la promesa de la resurrección, pero si yo muero hoy día, no voy a experimentar esa resurrección. Mi cuerpo físico terrenal va a ser sepultado y va a comenzar a putrificar. Entonces, mi cuerpo se queda ahí, pero en la gran resurrección de todos los muertos, mi cuerpo va a ser glorificado y resucitado. Entonces tenemos la promesa, tenemos la garantía, como dijo Pablo, pero no experimentamos la realidad todavía. Siguiente es: el cielo es un estado intermedio. Cuando muchos creyentes encuentro que piensan que el cielo es nuestro destino final, cuando realmente el cielo es un lugar de espera.
es un lugar donde se expresa por plenitud esta idea del ya y no todavía. Por ejemplo, es interesante que algunos se preguntan si pueden perder su salvación en la tierra, pero nunca nos preguntamos si podemos perder la salvación en el cielo. ¿Por qué? Porque entendemos que una vez que entras, ya estás ahí para siempre. Y está bien, eso es cierto, es bíblico. Pero no significa que vamos a estar ahí para siempre. Vamos a ver eso cuando llegamos a Apocalipsis 21. Esta idea del nuevo cielo y la nueva tierra. Después de todo este tiempo de esta tierra, Dios va a renovar todo. Entonces, el cielo es un lugar temporal. No es un lugar eterno en el sentido de que vamos a estar ahí para siempre. Más bien lo que Dios quiere hacer es restaurar todos nosotros con nuestro espíritu y con nuestro cuerpo. Por eso es necesario la resurrección. Y todos pasan el juicio final. Vamos a ver bastante señal de eso en Apocalipsis. Habla bastante del juicio final. Y eso es para animarnos a vivir conforme ahora a la palabra del Señor y perseverar, vencer y llegar hasta el final. Pero sí, todos de nosotros vamos a pasar el juicio final, no solamente los incrédulos, ¿ya? Por si acaso, prepárense. Ahora, hay una gran pregunta. ¿Hay un juicio final al final? Y también parece haber un juicio cuando nosotros morimos. La Biblia habla de un juicio inmediato, digamos, cuando yo muero, ¿ya? Pero también hay otro juicio final. Ahora, ¿eso significa que todo de lo que nosotros hemos hecho va a ser juzgado 2 veces? No creo. Más bien lo que podríamos pensar en eso, que el juicio final es la declaración final de todito. Obviamente las personas que vivían durante el juicio, antes del juicio final serán los últimos para ser juzgados. Pero no tenemos que preguntarnos eso. A veces tratamos de buscar respuestas a preguntas que son, para serles sincero, un poco insensatas, en el sentido, por ejemplo, durante la Edad Media, muchos teólogos se preguntaron cuántos ángeles podrían caberse encima de un ojo de una aguja. Son preguntas realmente que no vamos a encontrar respuesta. Y a veces, como yo dije en las lecciones anteriores, a veces perdemos el bosque enfocándonos en los árboles. Entonces, lo importante es que lo que Pablo quiere enseñarnos, lo que el Nuevo Testamento hace bien claro, ambos testamentos, es que cada uno de nosotros vamos a llegar a ese lugar de retribución. Tenemos que llegar al juicio final. Ok, un poco para hablar del purgatorio. Voy a ser muy breve con eso porque yo sé que no somos católicos probablemente. Entonces quizás no estamos de acuerdo con la idea de purgatorio. Sin embargo, es una doctrina que tenemos que reconocer porque ha sido una doctrina mayor de la Iglesia Católica por buen tiempo. En el Catecismo Católico del año 1030, entonces es interesante que no fue muy destacado antes. Dice que los que mueren en la gracia, en la amistad de Dios, es decir, salvos, ¿no? Pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Probablemente tenemos algún concepto o idea de lo que es purgatorio. Después de la muerte de alguien, como no ha vivido perfectamente ya, va a tener que pasar por un tiempo de transformación. Y esa transformación, como dentro de la Iglesia Católica, entiende casi toda transformación por el sufrimiento. Entonces, es un lugar de sufrimiento temporal
para poder purificar por completo la persona. Como la Iglesia Católica suscribe o acepta los libros apócrifos o los libros intertestamentarios, entiende esta idea de uno de esos libros. En 2 de Macabeos 12:45 dice así: pero como él creía que los que mueren sirviendo a Dios reciben una gran recompensa, entonces lo que hizo fue útil y bueno. Por eso mandó a ofrecer ese sacrificio en favor de los muertos, para que Dios les perdonara su pecado. Ahora, como evangélicos, protestantes, reformados, nosotros no aceptamos el libro de 2 Macabeos como un libro inspirado por Dios. Entonces, otra vez, esto es simplemente para poder entender otras posturas. Y otra vez, la idea es que podemos, este lado del sepulcro, ofrecer sacrificios a favor de los que han muerto, a los que están en purgatorio, para ayudarles y purificar sus vidas. Dentro del pensamiento católico no lo llamen así, pero hay esta idea de un mercado de justicia, de que si yo hago algo bueno, lo puedo acreditar a la cuenta de otra persona. Ahora, de lo que sé, nunca han entendido este mercado de justicia en cuanto a entre personas vivas. Más bien, si yo hago algo bueno, yo puedo acreditarlo a la cuenta de quizás mi abuelo que ha muerto o falleció, que está en purgatorio. Y así yo le puedo ayudar a salir de purgatorio. Como yo ya hice bien claro, esta idea no es bíblica para nada. No encontramos dos lugares temporales, el purgatorio y luego el cielo, sino encontramos solo un estado intermedio, que es el cielo. Ok, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución a nuestro pecado, para la muerte? Nosotros sabemos la respuesta. Espero que sí. Es el Señor Jesucristo. En 1 Corintios 15, Pablo destaca mucho acerca de la resurrección. Está argumentando, había gente en Corintios que dudaban de la resurrección de Cristo, ¿no? Y Pablo lo hace bien claro. Jesús apareció a más de 500 personas. ¿Cómo puede ser una alusión nomás o una visión? Jesús apareció a ellos vivo, con su cuerpo físico. Entonces Pablo prácticamente dice, si Jesús nos resucitó, tampoco nosotros vamos a resucitar, y nuestra fe es en vano. Entonces podemos ver que todo el cristianismo depende de esta resurrección de Jesús, no solamente de la cruz, sino también de la resurrección de Jesús, porque eso es exactamente lo que nos garantiza nuestra resurrección. Entonces Pablo sigue en 1 Corintios 15, 20. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como primicias de los que murieron, porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. ¿Cuál muerte vino por solo un hombre? Adán. Y luego la resurrección vino por Jesús. Esta es nuestra esperanza. Esta es nuestra gloria. Pues así como en Adán todos mueren, ¿ok? Todos experimentan la muerte. Todos murieron espiritualmente. También en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. En primer lugar Cristo, y después cuando Cristo venga, los que son de Él. Entonces, esta idea de vivificados ya lleva a lo que nosotros llamamos la resurrección y la glorificación. Glorificación. ¿No?
Cuando hablamos de esos términos, estamos hablando de que nosotros vamos a ser transformados como Jesús. Ahora, esa glorificación, entendemos, que sucede al momento de morir en Cristo. La resurrección, como yo dije, es parte del ya y no todavía. Nos es garantizado por estar en el cielo y por ser glorificados, pero no lo experimentamos hasta el final. Por eso Pablo dijo, cuando Cristo venga. Lo que nosotros llamamos la parusía o la segunda venida de Jesús. Este es un término súper importante en la escatología. Parusía, la segunda venida de Jesús. Bueno, entonces, ¿cuándo vamos a recibir ese nuevo cuerpo? En la segunda venida de Jesús. Quizás parece muy obvio, pero vamos a ver más adelante que no todos están de acuerdo con eso. No todos leen 1 Corintios 15 así. Bueno, y Pablo sigue. Versículo 24. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre y haya puesto fin a todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Porque Dios sujetó todas las cosas debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas quedaron sujetas a Él, es evidente que esto no incluye a aquel que puso todas las cosas debajo de sus pies. Otras palabras, Pablo está diciendo que cuando dice que Dios puso todas las cosas bajo sus pies, no está hablando del Padre. Para mí es medio obvio eso, pero quizás había alguien en Corintio que dudó eso. El asunto es que otra vez vemos aquí que el reino de Cristo está en constante crecimiento, ¿ok? Su reino ya existe y va a llegar a su momento de culminación, de consumación. En el momento en que todas las cosas están bajo sus pies, ¿y qué va a suceder? Bueno, Pablo lo llama el fin acá. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue, Jesús entregue el reino al Dios y Padre y haya puesto fin a todo dominio. Y luego, ¿qué es el último enemigo? La muerte. Dios va a dar el golpe final. Jesús va a dar el golpe final a la muerte. ¿Ya? Eso es nuestra esperanza. Eso es nuestra esperanza en la resurrección de Cristo. Fuimos creados para vivir eternamente, amigos. Nuestro pecado nos hizo caer, nos hizo ver nuestra desnudez espiritual, nos avergonzó de nuestra maldad y nos quitó la vida eterna. Pero la muerte para el cristiano ya no es un castigo, sino es una victoria. Significa vencer la muerte cuando morimos. Porque cuando el cristiano muere, ¿dónde se entrega su espíritu? ¿O a quién? A Dios. A Dios. Y cuando es juzgado por lo que ha hecho o no ha hecho, igual recibe la vida eterna. ¿Por qué? Por los méritos de Jesús. Entonces, la muerte ya no es un enemigo para el cristiano. Y va a llegar un día en la parusía, según lo que yo leo en 1 Corintios 15, vemos que Jesús va a venir, la parusía, y vendrá el fin en que Dios va a dar la muerte a la muerte. Por fin, la muerte física. Ya no va a haber muerte física después de la parusía. Y eso es la última cosa. Eso es el último enemigo, según Pablo. Bueno, no sé si ustedes recuerdan, pero ¿qué perdieron Adán y Eva cuando pecaron en el jardín? Bueno, primero perdieron paz con Dios. No tenían paz con Él, por eso estuvieron avergonzados de su pecado y su desnudez. También perdieron acceso al Padre, por eso Dios los botó del huerto. Ellos ya no tenían la misma comunión con Dios. Y tercero, también perdieron esperanza.
porque sabían que desde ese momento la muerte física ya se les acercaba. Bueno, ¿qué vemos nosotros en Romanos 5? Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Lo que nosotros perdimos en Edén, ganamos en el Señor Jesucristo. Solo por los méritos de Jesús, por la cruz de Jesús, por su resurrección en el tercer día, nosotros podemos tener paz, acceso y esperanza. Yo no creo que es por casualidad que Pablo utiliza estas tres palabras en Romanos 5. Es exactamente lo que los judíos entendieron del huerto de Edén y lo que ellos perdieron. Nosotros en Jesús tenemos acceso al Padre. Estamos reconciliados con Él, lo que Pablo decía en 2 Corintios 5. Y dentro de eso nosotros tenemos esperanza. Y no solamente esperanza en una vida eterna, pero esperanza en una resurrección. Nosotros a veces nos preguntamos, ¿cómo va a ser el cielo? Hay calles de oro, interesante, hay casonas, hay casas y mansiones donde nosotros vamos a vivir. Es interesante que pocas veces nos preguntamos, ¿cómo va a ser mi cuerpo glorificado? ¿Cómo va a ser? Para mí es inmensa esta idea de la salvación de Jesús, que nosotros podemos no solamente experimentar paz con Dios, reconciliarnos con Él. No es solamente que Jesús perdonó o pagó por nuestro pecado, sino también que tenemos en la resurrección de Jesús como primicia y como garantía. Nosotros esperamos una futura resurrección. Vamos a vivir eternamente en esta tierra, pero ya no con sus problemas, ya no con su maldad, ya no con su debilidad. Entonces, como ese autor dijo, Thomas Adams, nosotros pasamos esta vida muchas lágrimas, es un valle de lágrimas, pero nosotros encontramos en la muerte del cristiano el funeral de todas sus penas. Porque después de esta muerte nosotros ya no vamos a padecer ninguna cosa más, porque tenemos todo en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga a nuestro estudio de su palabra y nuestra esperanza en las futuras cosas.